Capítulo 8. Simón. El hombre salió aprisa del templo. Era evidente que estaba bastante molesto. Observé que algunos hombres alrededor de él cuchicheaban entre ellos, en tanto que otros reían de manera burlona. Entendí que la ira que el hombre mostraba en su rostro no era para menos. «Siempre pasa lo mismo», masculló entre dientes. Aquella era la quinta vez consecutiva que viajaba hasta Jerusalén para llevar sus ofrendas al templo. Tuve que juntar un poco de valentía para poder acercarme a él y conocer el motivo de su molestia. El hombre me miró un poco, como dudando si debía hacerme partícipe de su frustración. Mi atuendo y el color de mi piel le hicieron saber que yo también era extranjero. Simón les ordenó a sus hijos ir delante de nosotros. Así podríamos tener una conversación privada. No es justo que mis hijos tengan que pasar la vergüenza de sufrir el menosprecio de los demás solo por tener diferente color de piel. Sí, te entiendo, le dije. Yo he visto lo mismo dentro de muchas congregaciones. ¿Congregaciones?, me preguntó. Templos, le expliqué. He llegado a la conclusión de que la persona que me compartió el mensaje lo hizo más por obligación que por amor. Mi maestro me explicó que si deseaba ser parte del pueblo escogido, debía aceptar, creer y compartir la ley con mis semejantes. Así lo he hecho desde hace muchos años. Pero ahora me encuentro entre mis hermanos que me desprecian porque el color de mi piel es diferente. Sonreí con ironía. Yo también había sufrido lo mismo, no solo con gente de distinta nacionalidad, sino de diferente denominación. Entiendo que me rechacen por ser de un estatus económico diferente o por mi escasa educación, continuó explicándome Simón mientras sus hijos iban delante de nosotros. Pero no me explico por qué me rechazan, si dicen ser mis hermanos y amar al mismo Dios que yo adoro. Noté que la frustración contenida en su alma había logrado sacarle unas cuantas lágrimas. Es cierto, le contesté. También dice que si les dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios. Ya casi había aceptado ese tipo de trato por los que dicen ser mis hermanos, me dijo Simón. Pero esta es la primera ocasión que traigo a mis hijos a presentar sus ofrendas y no puedo tolerar que ellos sientan rechazo de sus propios hermanos. Después de todo, mis hijos tendrán que venir a hacer sus votos cuando yo ya no esté con ellos. Simón me detuvo. Dime, ¿soy un prójimo para ti? Creo que no te falta nada, asentí, encogiéndome de hombros. Dice la ley, me dijo Simón, trátenlos como si fueran israelitas y ámenlos como si fueran ustedes mismos. Pues también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Dios de Israel. Era exactamente lo que le había escuchado al nazareno decir cuando un joven le había preguntado acerca de cuál era el mandamiento más grande escrito en la ley. El primer mandamiento y el más importante es el que dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. En mi concepto, los judíos nunca habían disminuido su ego al saberse el pueblo elegido de Dios, pero si el propio Simón era capaz de quejarse de la falta de amor entre sus hermanos, no podía imaginarme cuál sería su reacción cuando se enterara que después de un poco de más de 20 siglos, a partir de ese punto en la historia, no habíamos avanzado gran cosa en cuestiones de rechazo. La perversidad del corazón humano no había cedido ni un ápice de su territorio. También sentí que las miradas de la mayoría de la gente se posaban sobre nuestros cuerpos como si tuviéramos lepra. El color de nuestra piel se había convertido en un estigma que
ofendía la vista de cualquiera que nos mirara en las calles de Jerusalén. Vi que Alejandro y Rufo continuaban caminando con emoción en su primera visita a la ciudad, donde ellos mismos ofrecerían su primer sacrificio de manera personal, hasta que algunos fariseos que estaban orando en público comenzaron a llamarlos hijos de Cam. Los hombres agitaron sus brazos de forma violenta para protestar contra nuestra presencia, tanto que sus filacterias amenazaban con desprenderse de sus frentes de un momento a otro. ¿Por qué nos llaman hijos de Cam?, quiso saber Rufo, el menor de sus hijos. Cam fue uno de los hijos de Noé, contestó Simón, sonriendo, fingiendo sentir orgullo. Pero también Alejandro había escuchado esa misma expresión en su propia tierra. Es por el color de nuestra piel, dijo el niño. Una mirada dura por parte de su padre lo obligó a callar. Después de todo, su hermano todavía era muy pequeño para entender que el rechazo no solo se origina en la estrechez de la mente, sino que es la evidencia de la dureza del corazón que existe en infinidad de personas, aunque ellos mismos se proclamen con orgullo ser hijos de Dios. Era irónico, casi ridículo tratar de entender cómo algunas personas eran capaces de cruzar medio mundo para ser prosélitos y convertirlos en fieles discípulos del judaísmo. Pero ahora que ellos estaban dentro de Israel, les costaba mucho trabajo tolerar la presencia de forasteros, aunque fueran conversos. Recordé que el nazareno se había referido a algo similar. «¿Qué mal les va a ir, hipócritas?», lo señaló con su dedo índice. «Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos». Al recordar sus palabras, sentí un estremecimiento recorriendo mi cuerpo. «¿A dónde vas?», le pregunté al hombre. Simón meneó su cabeza como si no fuera capaz de responder mi pregunta. «Por alguna extraña razón», suspiró, «los sacerdotes del templo han estado demasiado ocupados desde anoche y ahora están más que indispuestos para hacer los sacrificios anuales». Simón me contó que él y sus hijos, Alejandro y Rufo, habían llegado a Jerusalén desde hacía muchos días, justamente para anticiparse a toda la aglomeración que año con año se suscitaba en la ciudad, cada vez más poblada de extranjeros y nuevos prosélitos del judaísmo. Él y sus hijos habían tenido que dormir fuera de la ciudad, en compañía de algunos peregrinos que también se habían encontrado con la terrible noticia de que todos los lugares para pernoctar estaban en su máxima capacidad. Casi ninguna persona venía de su pueblo natal, Sahat, por lo que Simón y sus hijos tuvieron que arriesgar su vida a todo lo largo de la travesía, hasta que lograron unirse a una de las múltiples caravanas al llegar muy cerca de la ciudad para evitar ser asaltados. En realidad, los peregrinos debían cuidarse de todos los ladrones, ya que cada año los robos se acrecentaban, no solo fuera de Jerusalén o dentro de ella. Quizás el problema mayor era el abuso de los cambistas del templo, que exigían exorbitantes sumas de dinero en el cambio de moneda. A fin de comprar un animal para el sacrificio, cada peregrino debía pagar con monedas acuñadas por los líderes religiosos. El robo era más descarado cuando alguien llevaba un animal de su propiedad. No importaba si era una oveja, una vaca, un macho cabrío, una paloma o lo que fuera, los sacerdotes siempre se las ingeniaban para encontrar algún defecto en los animales que no eran comprados dentro del templo, obligando a los creyentes a comprar la mercancía a ellos. Las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, eran todo un negocio para los sacerdotes. Sin embargo, ¿quién se atrevería a contradecirlos? Después de todo, ellos eran los hombres de Dios.
Pero en esta ocasión, aunque los cambistas y vendedores de animales habían logrado sus objetivos, no había sacerdotes que pudieran hacer el sacrificio requerido por encontrarse en el patio principal del pretorio, observando el juicio de un hombre que consideraban revoltoso. Me imaginé que se trataba de Barrabás, un ladrón muy famoso, arrestado por haber asesinado a varias personas durante una revuelta. A pesar de eso, algunos judíos lo consideraban un héroe de la nación por el hecho de ser enemigos de los romanos. Sin detenernos a averiguar de quién se trataba, Simón y sus hijos y yo fuimos a comer al lugar donde estaba la caravana, pero sentí que el corazón del peregrino continuaba con bastante incertidumbre. Después de saciar nuestro apetito, el hombre se puso de pie. «Tenemos que regresar», nos dijo. Alejandro y Rufo se apresuraron para apagar el fuego en la hoguera donde Simón había cocinado y comenzaron a seguirlo hasta darle alcance. «¿Hacia dónde nos dirigimos, padre?», preguntó Rufo, deteniéndose. «Estoy cansado». «No sé qué hacer, hijo», admitió Simón, aminorando su paso. «Es la primera vez que no tengo la certeza de que nuestra ofrenda haya sido aceptada». «Quizás debamos de regresar al templo», sugirió Alejandro. «Tal vez los sacerdotes ahora sí estén dispuestos a realizar sus obligaciones». «Tienes razón, hijo». Apresuramos nuestro paso, aunque no pudimos lograr emparejarnos a la velocidad de la zancada de Simón. Podíamos sentir su urgencia, su necesidad de saber que sus culpas y las de sus hijos habían sido perdonadas. Hacía mucho tiempo sus familiares se habían tornado en pos de Zeus. Después de todo, el templo dedicado al dios griego había sido erigido hacía miles de años y sus seguidores eran cada vez más. Pero Simón y los suyos permanecían fieles al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, especialmente porque él y sus hijos eran fieles oyentes de la Torá en una de las pocas sinagogas que existían en Cirene. Durante mucho tiempo estuvo ahorrando dinero para poder hacer este viaje en compañía de sus hijos. Habían salido de Libia, cruzado el extenso país de Egipto hasta llegar a Israel, pero todo ese sacrificio empezaba a reducirse al creciente sentimiento de frustración por no saber con certeza si sus sacrificios habían sido aceptados por Dios. Con determinación y enojo, Simón se dirigió hacia el pretorio, donde sabía que se encontraban todos los ministros de Dios. De ser necesario, sacaría a cualquier sacerdote de los cabellos o hasta de las mismas barbas para obligarlo a realizar el sacrificio a favor de su familia. Y aunque las puertas del pretorio estaban abarrotadas de gente, ellos no serían un impedimento para que Simón llevara a cabo su plan. «Quédate con mis hijos», me dijo. Iba a negarme a hacerlo, sin embargo me contuve al sentir su mirada. Alejandro quiso seguirlo, pero no se lo permití, reteniéndolo a mi lado, en parte por el temor de que pudiera perderse entre la multitud. En esos instantes las enormes puertas del pretorio se abrieron. La gritería de la turba contenida dentro de esos muros era realmente escandalosa. Como era la costumbre, varios soldados romanos empezaron a golpear a la gente para obligarlos a despejar el camino. Detrás de la tropa apareció un hombre con el rostro totalmente desfigurado. Tuve que cubrirles los ojos a los niños para que no contemplaran el cuerpo desgarrado del prisionero, con la piel hecha jirones por el excesivo castigo de los escorpiones romanos. «¡Hey tú, negro!», gritó uno de los guardias. Por supuesto, las miradas de la gente ubicaron de inmediato a Simón, el de Cirene, el único forastero de diferente color de piel en medio de ellos. «¡Carga la cruz y sigue al Nazareno!», le ordenó. Supongo que Simón no tuvo otra opción excepto obedecer.
pero es muy seguro que ninguno de los que estábamos allí teníamos la disposición de cumplir la orden. Quedé aterrado cuando supe quién era el hombre que guiaba los pasos de Simón, dejando un rastro de sangre. No podía creer que se trataba del maestro, la cara ensangrentada en gran parte por la corona de espinas que llevaba en su cabeza, el rostro desfigurado por los golpes que le habían propinado, hacía muy difícil poder reconocerlo. Mi alma tembló dentro de mí. ¿Cómo era posible que el maestro terminara así sus últimos días sobre la tierra? El nazareno perdió el equilibrio de su cuerpo y cayó de rodillas, seguramente por la debilidad y castigo excesivo sobre su cuerpo. Nadie se atrevió a ayudarlo a levantarse. Sentí ira contra el soldado que usó su látigo una vez más sobre las espaldas de Jesús para obligarlo a que se pusiera de pie. Yo deseaba sacar a Alejandro y Rufo de allí. El castigo era demasiado grotesco para que ellos pudieran verlo. Busqué a alguna persona que me ayudara a quedarse con los niños por unos momentos. Vi que uno de los discípulos del Nazareno se abría paso entre la multitud, quizás escondiéndose, deseando huir de aquel lugar. Venía en dirección hacia nosotros, así que decidí detenerlo. ¿Puedes hacerte cargo de estos niños?, le pregunté. Ellos no deben de presenciar esto. Judas, el tesorero del maestro, me miró por un instante. No puedo, me dijo mirando para todos lados, como si temiera ser reconocido y apresado. Tengo que hacer algo importante. Llévatelos. Ellos te pueden acompañar, le insistí. Después te busco. Nadie debe acompañarme a donde voy. Me tomó con ambas manos del cuello de mis vestiduras, como si estuviera desesperado. Una mirada vidriosa en el abismo de sus ojos me transmitió un temor extraño. Era como si una especie de escalofrío mortal estuviera recorriendo mi columna vertebral. ¿Podemos quedarnos aquí a esperar a papá?, me preguntó Alejandro, intuyendo que el fin del Nazareno no debía de ser presenciado por su hermano. Yo asentí. Miramos a la turba yendo en pos del Nazareno, gritando injurias y maldiciones contra él. Muchos de los que lo habían proclamado rey ahora acompañaban con gusto a sus asesinos. Después de 2 o 3 horas, Simón regresó a donde estábamos nosotros. Vámonos de este lugar, les dijo a sus hijos. ¿No vamos a regresar al templo a presentar nuestros sacrificios?, preguntó Rufo. Simón alzó sus ojos hacia el monte Gólgota, llamado así por la forma de calavera donde ahora estaban plantadas 3 cruces. Ya no es necesario, dijo con lágrimas en sus ojos. Creo que Dios ha aceptado el sacrificio y he encontrado el propósito para el que fui creado. Simón abrazó a sus hijos y los 3 se dieron media vuelta dejándome en aquel sitio, contemplando el sendero de sangre que el maestro había marcado en esa calle. Me imaginé que la cruz de Jesús era como una semilla que había sido regada con la propia sangre del Nazareno, en aquel monte donde la muerte estaba más que presente. Sin saber a dónde dirigirme, caminé hacia el centro de la ciudad, muy cerca del templo. De pronto, los cielos empezaron a oscurecerse, las aves cesaron de emitir sus trinos y los perros comenzaron a ladrar como si presintieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Entonces la tierra comenzó a temblar de manera violenta. Pensé que sería ilógico buscar refugio en algún edificio, por lo que decidí permanecer en la calle, alejándome de cualquier estructura que pudiera caer encima de mí. Por fortuna el terremoto no duró mucho tiempo, pero la oscuridad total continuaba dominando el entorno.
Algunos sacerdotes que estaban de guardia en el templo salieron con el pánico reflejado en sus rostros, rasgando sus vestiduras. «¡El Eterno ha roto nuestro velo!», gritaban lleno de horror. «¡Estamos más que muertos!». Quizás esas palabras significaban mucho más que eso. Tal vez la destrucción de Israel estaba muy cercana. Las personas que habían quedado en la ciudad salían de sus casas, golpeándose con fuerza el pecho en señal de arrepentimiento. Caminé lentamente hacia el otro lado de la ciudad, contemplando la destrucción de algunas casas que se habían venido abajo por causa del terrible terremoto. Pensé en Simón y sus hijos. El rechazo que ellos habían sentido por parte del pueblo judío era muy inferior al que el nazareno había sufrido por su propio pueblo. Aunque los seguidores de Jesús no se convirtieron en sus principales verdugos, tampoco se levantaron para defenderlo, a pesar de que la mayoría de ellos habían recibido algún beneficio directamente de él. Pero algo le había sucedido a Simón. Después de cargar la cruz, entendió que los mismos que esperaban a su Mesías habían caído en una multitud de rutinas religiosas que les había impedido reconocer en el Nazareno al verdadero libertador. Se acostumbraron tanto a ver al Nazareno entre ellos que al final terminaron menospreciándolo, haciendo a un lado el recuerdo de todas las cosas buenas que el Maestro había hecho a favor de la mayoría. Eso mismo sucede en nuestros corazones cuando permitimos que la familiaridad nos atrape. Es decir, cuando ignoramos o lastimamos de manera consciente a las personas que más amamos. Somos tan cercanos que ya no sentimos respeto a la dignidad de nuestros seres queridos. ¿No te ha sucedido a ti, verdad? Una noche cruzaste palabras hirientes con alguien. Te acostaste a dormir, por la mañana te levantas y vuelves a conversar con esa persona como si nada hubiera sucedido. Parece que no pasó nada en el área física, pero sí en el terreno espiritual. La trampa de la familiaridad acaba de ganar terreno. Cuando los hábitos buenos se convierten en una rutina, podemos perder lo mejor que Dios ha diseñado para nosotros.